Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día lleno de energía, de cosas positivas y por supuesto mucho ánimo. Y si por alguna razón no es así, no se preocupen. Porque aquí en el canal siempre estamos listos para compartir algo que les levante el ánimo, que les haga sonreír y sobre todo, que les haga pensar. Y hoy precisamente tenemos un tema que créanme va a generar muchísima conversación, un tema que está en boca de todos, el tema del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí amigos, hablamos de dos de las estrellas más brillantes, más queridas y por supuesto, más comentadas de Turquía. Y no solo eso, vamos a ir al fondo de un asunto que ha generado un montón de interrogantes, de rumores, de especulaciones, porque aparentemente Kerem Bürsin no puede casarse. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel sorprende revela por qué Kerem Bürsin no se puede casar. Es el chisme del momento o el misterio que todos quieren resolver. Y como siempre aquí en el canal, nos gusta ir más allá de los titulares, nos gusta investigar, recopilar información, analizarla y sobre todo compartirla con ustedes de la manera más clara, más entretenida y por qué no decirlo más jugosa posible. Así que prepárense, agarren sus palomitas, pónganse cómodos, porque esto promete ser un vídeo apasionante, lleno de información, de detalles y de por supuesto, muchas opiniones. Pero antes de sumergirnos en este fascinante mundo de romances, contratos y especulaciones, quiero hacerles un pequeño, pero importante recordatorio. Si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, siempre tenemos algo interesante que compartir con ustedes. Y como saben, suscribirse es totalmente gratis, y a mí me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste, que los entretenga y que los mantenga informados. Así que suscríbanse ya. Es gratis y me ayudan un montón. Y ahora sí vamos al meollo del asunto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más aclamadas, más seguidas y más queridas de la televisión turca, nos cautivaron a todos con su romance en la exitosísima serie Love is in the Air. ¿Quién no se enamoró de Eda y Serkan? ¿Quién no vibró con sus idas y venidas, con sus risas y sus lágrimas, con su innegable química? La química entre ellos era palpable, era evidente, era innegable. Y esa magia que se veía en la pantalla, esa conexión especial, rápidamente trascendió a la vida real. Su historia de amor en la pantalla se convirtió en una historia de amor en la vida real. Y como todos sabemos, las historias de amor en el mundo del espectáculo suelen ser intensas, apasionadas y a veces efímeras. Durante un tiempo fuimos testigos de su relación en redes sociales, en eventos, en fotografías. Parecía un cuento de hadas moderno, un romance digno de Hollywood. Vimos fotos de sus vacaciones juntos, de sus salidas románticas, de sus miradas cómplices. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja que todos queríamos que durara para siempre. Pero como suele suceder en el impredecible y a veces cruel mundo del espectáculo, la historia dio un giro inesperado. Su relación, que parecía tan sólida, tan fuerte, tan llena de amor, llegó a su fin, y las especulaciones sobre el por qué no tardaron en surgir. Y bueno, como todos sabemos, las especulaciones son el pan de cada día en el mundo de las celebridades, ¿verdad? Cada movimiento, cada gesto, cada palabra, es analizado al milímetro por los medios y por los fans. Y es que en el mundo del espectáculo, las rupturas amorosas son como un terremoto. Sacuden las redes sociales, generan titulares, y dejan un rastro de especulaciones y rumores que a veces pueden ser muy difíciles de desmentir. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que realmente ocurrió? ¿Qué fue lo que llevó a Hande y Kerem a tomar caminos separados? ¿Y por qué, según algunas informaciones, Kerem Bürsin no se puede casar? Es importante aclarar, como siempre, que la información que vamos a compartir con ustedes se basa en diferentes fuentes, en entrevistas, en noticias, en especulaciones, en rumores que circulan en los medios turcos. Intentaremos analizarlo todo con la mayor objetividad posible, pero siempre es importante recordar que no tenemos acceso a la verdad absoluta. Una de las primeras teorías que surgió tras su ruptura, y que todavía resuena en algunos medios, se centra en las agendas profesionales de ambos actores. Hande y Kerem son dos figuras muy importantes en Turquía, con contratos publicitarios millonarios, con compromisos laborales que los llevan de un lado a otro del mundo, y con una agenda llena de proyectos. Ambos son actores talentosos y exitosos, muy demandados en su campo.
Han protagonizado numerosas series y películas, y son imagen de importantes marcas a nivel internacional. Apretadas agendas y la dificultad de encontrar tiempo para pasar juntos pudieron haber sido un factor importante en la ruptura. La presión de estar constantemente bajo el escrutinio público, de ser perseguidos por los paparazzi, de tener que cumplir con compromisos laborales que a veces son incompatibles con la vida personal, podría haber hecho que la relación se volviera insostenible. Es entendible. Mantener una relación a distancia con horarios imposibles, con la constante presión de los medios, es difícil para cualquiera, pero en el mundo del espectáculo, la situación se complica aún más. Los viajes, los rodajes, las promociones, las entrevistas, todo eso puede restar tiempo y energía a la relación, y puede generar tensiones y conflictos. Imaginemos por un momento la vida de Andy y Kerem. Ambos están constantemente viajando, grabando, promocionando sus trabajos. La distancia física, la falta de tiempo, la presión mediática, todo eso puede desgastar cualquier relación, por muy fuerte que sea. Otra de las teorías, y esta es un poco más polémica, es que existían diferencias en sus objetivos de vida. Se rumorea que Andy en aquel momento deseaba formalizar la relación y posiblemente formar una familia. Recordemos que Andy es una mujer muy familiar, que valora mucho el amor, la estabilidad y la unión. Y es posible que en ese momento de su vida, estuviera pensando en dar un paso más en su relación con Kerem, en construir un futuro juntos, en casarse y en tener hijos. Kerem, por otro lado, podría no estar en el mismo punto, o al menos, no tener las mismas prioridades. Recordemos que cada persona tiene su propio ritmo, sus propias metas y sus propios sueños. Y es posible que a pesar del gran amor que se tenían, no coincidieran en sus expectativas sobre el futuro. Tal vez Kerem en ese momento estaba más enfocado en su carrera, en sus proyectos profesionales, en seguir creciendo como actor. Tal vez no estaba listo para dar el paso de formar una familia, o simplemente tenía otros planes para su vida. Y aquí es donde entramos en la parte sorprendente. Se ha hablado, y esto es lo que ha generado más revuelo, sobre una posible cláusula en los contratos de Kerem. Según algunas fuentes que por supuesto no están confirmadas, pero que circulan en los medios turcos, Kerem Bürsin tendría una cláusula en sus contratos que le impediría casarse. ¿El motivo? Incrementar su valor comercial. Esto puede sonar un poco increíble e incluso descabellado, pero es una práctica que, aunque no es muy común, no es del todo descabellada en el mundo del espectáculo. La idea es que Kerem, al estar soltero, sea más atractivo para el público femenino, y por lo tanto, más valioso para las marcas que lo contratan. La lógica detrás de esto es que un actor soltero, que representa el ideal romántico, que es visto como disponible, resulta más atractivo para el público, especialmente para el público femenino, que es un consumidor muy importante en el mundo del entretenimiento y de la publicidad. Y si ese actor es guapo, talentoso y exitoso, su valor comercial se dispara. Las marcas entonces estarían más dispuestas a pagar más por un actor soltero, porque saben que eso les ayudará a vender más productos, a llegar a un público más amplio y a generar más ganancias. Es una estrategia de marketing, un juego de imagen, un cálculo comercial que a veces puede afectar la vida personal de los artistas. Suena un poco antiguo, ¿verdad? Como si estuviéramos en los años 50, donde la imagen y el estatus social importaban más que la felicidad personal. Pero lamentablemente en el mundo del espectáculo, la imagen y el valor comercial a veces pueden ser más importantes que los sentimientos y las emociones. Ahora bien, es importante aclarar, y lo repetimos una vez más, que esta es solo una especulación. No existe una confirmación oficial de que Kerem Bürsin tenga una cláusula de este tipo en sus contratos. Ningún representante, ningún abogado, ningún directivo de las marcas con las que trabaja Kerem han confirmado esta información. Sin embargo, el hecho de que el rumor persista, que se haya mencionado en varios medios, que se haya debatido en redes sociales, genera dudas y alimenta la curiosidad de los fans. Y es que en el mundo del espectáculo, los rumores a veces pueden ser tan poderosos como la verdad. Además de estas teorías sobre la agenda, las diferencias en los objetivos de vida, y la supuesta cláusula contractual, también se han mencionado otros factores, como la influencia de terceros, y la presión mediática que la pareja sufrió durante su relación. El hecho de estar constantemente bajo el ojo público, de ser perseguidos por los paparazzi, de ver cada uno de sus movimientos analizados por los medios, sin duda, puede afectar cualquier relación, por muy fuerte que sea.
Imaginemos por un momento lo que significa ser famoso, ser una celebridad. Significa que tu vida privada deja de ser privada. Cada salida, cada entrada, cada gesto, cada palabra, es noticia. Los paparazzi te persiguen, los medios te acosan, las redes sociales te juzgan. Y esa presión constante, esa sensación de estar siempre vigilado, puede ser muy desgastante para cualquier persona, y mucho más para una pareja que intenta construir una relación. La influencia de terceros, de amigos, de familiares, de managers, también puede ser un factor determinante en las relaciones. A veces las opiniones externas, las presiones, los consejos, pueden afectar la dinámica de la pareja, y pueden generar conflictos y tensiones. En el caso de Hande y Kerem, la presión mediática era constante. Cada vez que salían juntos, cada vez que se mostraban en público, las redes sociales ardían, los medios especulaban, los fans soñaban. Y esa presión, esa exposición constante sin duda, podía afectar la relación. ¿Qué pasó realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? La verdad probablemente solo la sepan ellos. Solo ellos saben lo que realmente ocurrió, solo ellos conocen los detalles de su relación, solo ellos vivieron la experiencia. Lo que sí podemos afirmar, y es algo que todos hemos visto, es que su ruptura fue un shock para muchos. Dejaron una huella imborrable en la memoria de sus fans, y su historia de amor, aunque no tuvo un final feliz, nos demostró que la química y el amor pueden existir, incluso en el mundo del espectáculo. Nos demostró que a pesar de la fama, del dinero y de la presión, el amor puede surgir, y puede ser muy intenso. Pero, ¿y Hande? ¿Cómo ha sido su vida después de Kerem? Hande Erçel ha seguido adelante con su carrera profesional, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha protagonizado nuevos proyectos, ha sido imagen de importantes marcas, ha demostrado su versatilidad y su talento, y ha demostrado que es una mujer fuerte y resiliente. Hande ha aprendido a vivir con la fama, con la presión mediática y con las críticas. Ha sabido reinventarse, ha sabido crecer como persona y como profesional. Ha sabido rodearse de gente que la quiere y la apoya, y ha sabido mantener su esencia, su autenticidad. En cuanto a su vida personal, se le ha relacionado con varios hombres, pero de momento, no ha oficializado ninguna relación. Parece que Hande está enfocada en su carrera, en su crecimiento personal y en disfrutar de la vida. Parece que Hande está en un momento de introspección, de autoconocimiento, y de buscar la felicidad en sí misma. Y eso es admirable. ¿Y Kerem? Kerem Bürsin también ha seguido adelante con su carrera, con nuevos proyectos, nuevos retos y nuevos éxitos. Ha demostrado su talento, su versatilidad y su profesionalismo. Se ha mantenido fiel a su estilo, a su esencia, a su forma de ser. Ha seguido trabajando duro, ha seguido luchando por sus sueños, y ha seguido demostrando que es un actor de primer nivel. Se le ha visto con otras mujeres, pero al igual que Hande, no ha oficializado ninguna relación. Parece que ambos están en un momento de crecimiento personal y profesional, y que, al menos por ahora, están enfocados en sus propias vidas, en sus propios proyectos, en su propio bienestar. En resumen, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un tema que generó mucha controversia y especulaciones. Entre las posibles razones de la separación, se mencionan las apretadas agendas de ambos, las diferencias en sus objetivos de vida, la presión mediática, y la controvertida teoría de la cláusula contractual que supuestamente impide a Kerem casarse. Sin embargo, es importante recordar, y lo volvemos a repetir, que estas son solo especulaciones, y que la verdad, probablemente, solo la sepan ellos. Lo que sí sabemos es que ambos han seguido adelante con sus vidas, y que a pesar de todo, siguen siendo dos de las figuras más queridas y respetadas de Turquía. Han demostrado ser profesionales, talentosos y resilientes. Han demostrado que a pesar de las dificultades, se puede seguir adelante, se puede seguir creciendo, y se puede seguir buscando la felicidad. Bueno chicos, hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Hemos hablado mucho, hemos explorado muchos temas, y hemos tratado de analizar la situación de Hande y Kerem desde diferentes perspectivas. Si les ha gustado este vídeo, por favor, déjenme un like y compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos a quienes les interese el mundo del espectáculo turco. Me ayudarían muchísimo. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que es posible que Kerem tenga una cláusula en su contrato que le impida casarse? ¿Creen que es un rumor infundado?
¿Creen que hay otras razones detrás de esta ruptura? ¿Qué piensan sobre Ande y Kerem? Me encantaría leer sus opiniones, así que comenten abajo. Y antes de irme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao. Y hasta la próxima.